Como muchos de vosotros ya sabréis, ha acabado la primera temporada de No hay pelotas, es momento para el descanso, pero también para recordar los mejores momentos de todas estas charlas que hemos tenido durante los últimos meses. En octubre volveremos con más, pero ahora también os quiero dar un mensaje importante, porque a partir de ahora tenemos un nuevo patrocinador para estos vídeos. Estoy hablando de SoFootball, la página de camisetas en la que podéis encontrar camisetones como este que llevo yo aquí puesto, ¿veis? Esta camiseta retro del Milan, la que podéis encontrar eso, camiseta retro y también las últimas novedades para la siguiente temporada de vuestro equipo preferido. Eso sí, con un código de descuento. Si utilizáis el código de No hay pelotas, que es NHP, con el código NHP tenéis un 12% de descuento en todas vuestras compras en la página SoFootball, que os dejo por aquí abajo en la descripción, igual que también os dejo su enlace al Telegram para que podáis estar atentos a todas las novedades. Así que no me enrollo más, ya sabéis, si queréis alguna camiseta de la siguiente temporada o rememorar viejas glorias, ya sabéis que lo podéis hacer mediante SoFootball. Ahora sí, empezamos el vídeo de hoy. No hay pelotas, no hay pelotas. He estado un año en Arabia Saudí. Me acuerdo yo que firmé 2 temporadas, ¿no? Yo tenía dudas, ¿no? Porque al final te llaman de Saudí, sí, te pagan bien, buenos contratos. Tú tienes que valorar un poco todo. Y me llamaron para la segunda división y tú no sabes lo que te vas a encontrar, pero bueno, me presentaron el proyecto. Aramco, que la petrolera número 1 compra el club. El proyecto es pues crecer, subir obviamente a primera división. Entonces, bueno, va a ser el buen contrato, va juntando todo y dice, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a ello. Y yo firmé 2 años y, por ejemplo, cumplimos los objetivos, hice una gran temporada, ganamos la liga. A nivel individual hice, creo que una gran temporada, tuve un rendimiento bueno y me dijeron que no contaban conmigo para el año siguiente. Me rescindieron el contrato. ¿Ah, sí? Sí, y aquí estoy en Estoril. Por eso estoy aquí en Estoril, pero yo tendría que estar en Alcachía, que es donde está jugando Nacho, Mellán y Vale. estos jugadores. Y pues bueno, en Arabia es particular este tipo de situaciones y a mí me fastidió. No me dolió al final en mi persona, me fastidió, ¿no? Porque yo me involucré mucho. Yo trabajaba y tenía el foco del día a día de ayudar, de poner mi granito de arena para subir a primera división. Y yo trabajaba y celebrábamos esa victoria, ¿no? Del día a día, porque el objetivo era subir a primera división y yo quería jugar con el club en primera división. Luego ya, si quieren al siguiente año, pues que me Entiendo, sí. rescindan o no te renueven, lo que quieran. Y me fastidió mucho, me jodió, sinceramente, lo siento por las palabras, pero me No, fastidió mucho. puedes decir Pero lo que quieras. obviamente, pues, al final tú sabes que esto es fútbol y hay personas pues, que toman otras decisiones, que les gustan más o menos, que hay miles de cosas que uno no se entera que hay por detrás. Pero en ese momento me fastidió y bueno, surgió la posibilidad de Estoril. Vamos a... Espera, Joel, vamos a... Te quería hablar luego de Arabia, pero ya que estamos metidos en Arabia, vamos a hablar de Arabia y luego haremos otro paso hacia atrás para hacerte 4 preguntas más del Betis, pero quiero hablar bien de eso de Arabia. ¿A ti cuando te llega la propuesta de Arabia, te llamaba la atención o te lo piensas bastante porque al final es muy diferente a todo lo que habías hecho y donde habías jugado hasta el momento? Claro, te hace pensar muchas cosas. Primero, porque no sabes lo que te vas a encontrar. La gente habla y opina, ¿no? Arabia, qué desastre, que si las mujeres, que si no pueden tal, que Pascual, que tal. Claro, entonces, bueno, te intentas informar, pero tampoco era un club donde podías informarte mucho, porque solo había llegado el director deportivo en verano recién nuevo, no había jugadores extranjeros con quien informarte. Entonces, bueno, te presentan el proyecto, pero no sabes si luego es real o no. Y Claro. bueno, yo confié en la palabra del director deportivo, de Carlos Antón en ese momento. ¿No tenías a ningún compañero español que te pudiese hablar Nada, del club? nada. Nada. No había nada, nada. Entonces era un club que había subido, que estaba en segunda división, que bajó hace unos cuantos, estaba en segunda división y tal. Entonces, bueno, Aranco entró y entró fuerte y el club pues, lo quieren poner con los más grandes, con el Hilal, Al Nasser, Al Ahly Sí. y Etihad. Y bueno, están ahí peleando, la verdad que están haciendo una gran temporada. Y bueno, lo que te digo, al final te pones a pensar, lo que te digo, contrato, pues sí, contrato de la leche. Claro. Y deportivamente, pues dices tú, salir a segunda, ya sales del mercado europeo,
Yo he estado en la Liga y en la Premier. Entonces dices tú, si sales del foco, claro, puede salir bien o puede salir mal, te hacen las preguntas. Pero bueno, yo creo que me pilló por edad, por el momento, ¿Qué y edad dije, tenías? pues yo, si fue el año pasado, pues si tengo 34, 32, ¿no? Puede ser, junio, sí, cuando me llegó 33. Sí, 32, 33. 33, sí, porque fue cuando en julio así, Vale. bueno, 33. Entonces, bueno, venía del año del Leeds, anteriormente al Casilla, y bueno, decidimos ir, ¿no? Y me ¿Te acuerdo fuiste que con la familia? sí, sí, yo me fui con la familia y sinceramente, pues lo que te dije con la Premier, yo por mí me hubiese quedado en Arabia Saudí, ahí en el club, en el Qadsiya, estaba contentísimo, ¿Qué tal la vida en Arabia? muy a gusto, en la zona donde está el club, ¿vale? Es en Dammam, ¿vale? Está, digamos que es una zona en la costa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estás pegado a otro país que es Bahrein, entonces, bueno, la mentalidad sí es verdad que en Arabia Saudí todavía está en pleno crecimiento y tiene la mentalidad en ciertos aspectos un poquito más cerrada, pero poquito a poco el príncipe lo está abriendo ¿Vale? y, por ejemplo, eso de que las mujeres y tal no tienen vida y tal, no. Mi mujer y mis hijas iban al colegio británico, mi mujer salía al centro comercial y tal, sí es verdad que en ciertas vestimentas las mujeres tienen que ir un poquito más tapadas, digamos, un poquito más largo, esto de ir a lo mejor en pantalón corto y tal, las mujeres eso sí es verdad que no es muy habitual allí, bueno, no lo vas a ver. Vale. De hecho, te puede a lo mejor alguna persona un poquito más antigua, ¿no? Y Sí. de generaciones más antiguas les puede decir algo, pero el resto pantalón corto los hombres, están ¿Pañuelo avanzando. por eso? ¿O no hacía falta que llevasen No, pañuelo? no, 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 solo con las mujeres con ir en largo y tal, pues sin vaquero y tal, pero a lo mejor no ir con Sí, ya te escote entiendo. o con una falda y tal. Y ya está, el resto de vida normal, hay muchos extranjeros allí, porque encima justo en Damán está la petrolera de Aramco, entonces allí hay 40.000 o 50.000 extranjeros en Hostia. Aramco. Tío. Uf, Sí, de hecho tienen una urbanización de Aramco que solo son para empleados de Aramco y ahí qué barbaridad, ¿no? hay la hostia de gente de empleados ahí. Es una ciudad. Una ciudad, claro. Se llaman compound, allí la organización es compound de Aramco y allí son 15 20 mil personas que son solo empleados de Aramco. Hostia. Y hay muchos extranjeros. Entonces, bueno, y también el tener Bahrein al lado, que Bahrein es otro país, que ya la mentalidad es mucho más abierta. Allí puedes ir pues, a tomar a cenar con tu cervecita, con tu vino, hay más ambiente y tal. Y bueno, yo creo que eso salpica un poco al abrir un poquito más la mente, que poquito a poco lo están Vale. construyendo el país y ese es el objetivo. Por eso, bueno, están invirtiendo mucho en el deporte, porque al final es visiblemente el deporte abre muchísimas puertas y bueno, el país está creciendo y creo que yo viví una bonita experiencia, me hubiese quedado perfectamente en Alcacía. El fútbol es así, al final hay que cambiar de rumbo y lo aceptas y coges las maletas y te marchas. Pero yo, si me preguntan, bonita experiencia, en Daman se vivía perfectamente, yo estaba muy a gusto con mi familia y el club en crecimiento, obviamente con sus cosas, ¿no? Al final Sí. nosotros veníamos de fútbol profesional y había ciertas cosas que tal, se comentaban, se intentaba mejorar, como lo seguirán haciendo este año. Imagínate, Nacho llega del Madrid, pues habrá visto cosas y decir, yo vengo del Madrid, esto no es normal en el fútbol profesional. Pues se comentan, se hablan para seguir mejorando y así está el país en general. ¿Y qué tal la vida allí? ¿Cómo es el día a día? Es muy parecido a lo que tenemos aquí al final. Y no sé si tú que has estado allí, por ejemplo, nosotros tuvimos aquí a Roberto Torres y nos estuvo contando cosas de Irán, que él estuvo en Irán y a mí me llamaba mucho la atención conocer eso, otras culturas y que jugadores, por ejemplo, que habéis estado en países mucho más desconocidos para la gente, nos contéis cosas. Algo así que tú digas que nos pueda llamar más la atención, cosas que también Bueno, pensemos que al final son más mitos que realidad. normalmente no, la gente habla de Arabia Saudí, pero eso está en Arabia Saudí y te dicen no. Entonces, Claro, a eso voy. es verdad que, por ejemplo, Irán, ¿no? Irán, la mentalidad respecto a la mujer es muchísimo más cerrada. En Irán tienes que ir tapada casi prácticamente 100%. Roberto me dijo que no, que él por De su la, experiencia no. pues mira, tú fíjate, yo no he estado, pero Sí, vamos, yo tenía entendido, ¿no? Incluso por saudíes que lo decían. Pues mira, pues ahí tienes sí, exacto, la exacto. Por eso explicación, te lo ¿no? decía, por eso iba a qué tal tu experiencia allí.
Yo, a mi mujer nadie le falta el respeto, ha hecho una vida prácticamente normal. ¿Comparada con Europa? No. Claro, ¿Entendible por su religión o su forma de pensar? Sí, pero eso en el siglo XXI pues se tiene que ir abriendo la mentalidad. Pero también nosotros que seguimos cometiendo errores en Europa, en España ahora mismo, seguimos cometiendo errores, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos están haciendo el esfuerzo. El príncipe, yo creo que es el que está intentando cambiar prácticamente todo muy poquito a poco. Y yo he tenido compañero, me acuerdo yo, mi entrenador de portero, ¿no? Que estuvo ahí anteriormente y dice, tú no sabes lo que era esto hace 5 años. Ha cambiado el país increíblemente, porque antiguamente pues la mentalidad era mucho más cerrada, pues igual que le ha pasado a nuestros abuelos en España, sí. en la época de a lo mejor de Franco, que está bien, ¿no? Pero bueno, era una generación, una época, y poco a poco pues el ser humano va Todo avanzando, evoluciona y va cambia, ¿no? abriendo, exacto, va evolucionando, va cambiando la mentalidad, vamos mejorando y el país está en eso. Y bueno, yo lo estoy viendo, que va mejorando. Lo que viví, lo que te digo, la experiencia fue maravillosa, Sí. tanto para mi familia como para mí. Y el fútbol, pues bueno, compara con Inglaterra o con más que a Claro, lo mejor ¿cómo es el Cristiano, fútbol allí en los pero jugadores? compara que es mejor que la liga francesa, que tal. Al final no se pueden comparar las ligas, al final es imposible. Pero bueno, en segunda división en ese caso había nivel. Tú fuiste titular, Fútbol, eras el portero titular, ¿no? sí, jugué prácticamente casi toda la temporada. Es lo que te digo, el fútbol tiene esto. El fútbol te piensas que vas a una liga, Arabia Saudí, segunda división, allí tranquilito, tal, buena vida, tal, y llegas en el primer partido y te la zampas. ¿Sabes por qué? Porque al final los compañeros, los rivales, corren, tienen calidad, también quieren ganarte. Entonces el fútbol es así. Cuando te piensas que vas a una liga que es fácil, al final es súper competitiva. Y al principio, pues bueno, no fue nada fácil un poquito el proceso, tampoco que me costase mucho, Te pero decir, sorprendió en ese aspecto, ¿no? exacto, porque te pensaba a lo mejor que con poquito te iba a dar y tal. Al principio no. Sí, verdad es que me acuerdo los 7 8 primeros partidos no habíamos perdido. En ese momento era Robbie Fowler. No ¿Vale? sé si conocerás la leyenda del Liverpool, un ¿Vale? jugador del Liverpool, una leyenda, y era el entrenador. Le echaron y fue cuando ha ido Michel González. Michel, pues en ese momento vino a la octava, ¿no? Y bueno, hizo cambios y tal. El equipo consiguió los objetivos. Y bueno, es lo que te digo, al final el fútbol es así, cuando te piensas que vas a una liga menos o desconocida y tal, es cuando te la llevas. Al final, A la hora de comunicarte y tal, todo en inglés. bueno, hay saudíes que hablan inglés, hay saudíes que no, pero siempre tienes, el entrenador siempre tiene un traductor al lado, ¿Vale? tu hombro derecho pegado, que es el que le va diciendo. Si el entrenador sabe hablar inglés o no, tal, puede hablar inglés, pero bueno, normalmente habla el traductor y el traductor habla en árabe. En ese caso teníamos un traductor que era la hostia, ¿verdad? Tenía 7 8 idiomas, hablaba Hostia, top. Y era quiere gracioso. inglés, ¿eh? Por Mitchell, ¿no? Se cabreaba, ¿no? Gesticulaba y veías al traductor emitiendo, pero en árabe, ¿sabes? Era curioso, pero sí, normalmente en estos países siempre tienen sus traductores porque son lenguas complicadas de aprender. Claro. Entonces, pues tienen sus traductores que saben muchos idiomas, español, tal, ¿Aprendiste algo? y va, 3 4 palabras, saludos, Claro, luego, buenas tardes, tal, y poco más, muy difícil, escribirlo menos todavía. claro. Pero Uf, bueno, bonita experiencia, la verdad es que los saudíes me cayeron muy bien, gente muy amigable, muy cercana, gente de calle, le gusta un montón la calle, no se acuestan súper tarde, allí los entrenamientos siempre son por las tardes, porque allí ah, hace mucho calor, claro. entonces es complicado entrenar por las mañanas y aparte por las costumbres suyas, la religión, de rezar y tal, se acuestan siempre tarde, entonces allí prácticamente se entrena por las tardes. Y bueno, hay cositas así diferentes que en Europa, pero bueno, cosas que van a ir cambiando con el tiempo y que bueno, con la llegada de Cristiano, pues por ejemplo, Cristiano ha conseguido pues, que el club donde está entrenen por la mañana. Eso es difícil en Arabia Saudí. Normalmente todos entrenan por las tardes, ellos entrenan por la mañana. Entonces, Em, a nivel de sociedad me decías que son muy abiertos, que la gente es súper amigable, que te gustó mucho la manera de ser de la gente de allí. Te quería preguntar también cómo es como sociedad. Nosotros tenemos aquí la imagen de
gente con dinero, imagino que hay de todo, ¿no? Hay gente con mucho dinero y ¿tú crees que existe, por ejemplo, Roberto me explicaba que en Irán la sensación que le daba es que la clase media no existía, como nosotros entendemos, que era o gente con bastante dinero o gente con muy poco dinero. ¿Tu sensación era la misma? Bueno, allí había de todo, había de todo. Sí, es verdad que hay mucho inmigrante de la India, de Bangladesh, de todo este tipo de países que los tienen ahí trabajando de todo Vale. tipo. Encuentran en un supermercado, de la limpieza, te lo puedes encontrar por conductores de Uber, te los encuentras por muchos lados, hay muchísimos, eso sí es verdad. Y bueno, nosotros lo que pasa es que en España estamos acostumbrados a que si le vemos vestidos así de blanco pensamos que es un jeque Sí, y que es claro. multimillonario. Sí, eso no, eso es su forma de vestir del día a día, como podemos vestir en España del Zara, todos pues igual. Pues ellos van así y lo único bueno hay de todo, pues Vale. familias reales que están metidas en el petróleo y tal, pues son multimillonarios y hay gente normal pues que trabajan en el banco, trabajan en diferentes empleos. ¿Tú te esperabas por eso que no ibas a seguir? Por lo que me has dicho, no, ¿no? ¿Tú pensabas que ibas a seguir esta temporada jugando allí? Sí, yo estaba prácticamente convencido. En el fútbol el 100% nunca existe, Claro. pero estaba convencido porque conseguimos el objetivo haciendo un rendimiento bueno y la verdad es que yo estaba casi convencido. Hasta que, bueno, a última hora se me presenta, me lo comunican y ya está. ¿Qué tal compartir entrenamientos con gente como Asenjo o David De Gea, que al final De Gea es, para ti supongo que visto desde la cantera, era como el ejemplo a seguir, ¿no? Un chaval de casa que ha ido creciendo, quemando etapas y llega a la puerta del primer equipo y la tira abajo y se hace con la titularidad. Sí, así es. Bueno, De Gea y yo somos de la misma generación. Coincidimos en cadetes, que él fue cuando ya llegó de Casarrubuelos, creo que recuerdo ser, de la Escuela de Atlético de Madrid. Yo ya estaba ahí en la cantera, regresamos y estuvimos una temporada juntos en cadetes. Yo ya di el salto al juvenil A, él se queda en el juvenil nacional, luego yo me quedo en el juvenil A otra vez, él Vale. sube al juvenil B, del juvenil B ya al siguiente él sube al B, yo me subo al tercera. Y bueno, a pesar de ser de la misma generación, bueno, hicimos cada uno nuestros caminos. Él pegó el salto antes al primer equipo. En ese momento era David De Gea el tercer portero. Estaba jugando Sergio Asenjo, ¿no? Que empezó muy joven en Valladolid. Ahí se hablaba mucho, ¿no? De selección, de Sergio y de firma de Atlético de Madrid. Y bueno, justo él empezó debutando de la manera que creo que fue que de Asenjo se fue al Mundial Sub-20. Vale. Empiezan a jugar previa de Champions o de Europa, creo, y justo jugando contra el Porto se lesiona Roberto Jiménez y empieza a dejar a jugar unos partidos, pero bueno, ya viene después del Mundial Sergio, y ahí en un momento que Quique Sánchez Flores decide hacer un cambio, Roberto Jiménez se fue en diciembre o en enero a Benfica y se quedan los dos compitiendo, yo como tercer portero seguía en el filial y tal. Que ibas subiendo de Y vez en cuando a... sí, cuando te necesitaban y tal, pues ahí estabas. Vale. Y ya decide Quique Sánchez Flores, me acuerdo yo, un partido, empieza jugando la Copa y decide Quique cambiarle contra el Getafe, que me acuerdo, en Liga, y empezó de Gea, no sé qué fecha era exactamente el cambio, pero empezó jugando la Copa, hizo el cambio Quique, y bueno, desde ahí pues empezó a un nivel espectacular hasta que, bueno, en un año y medio pues tuvo la capacidad de irse al Manchester United, que pagaron unos cuantos millones por él y bueno, ese año yo ya el año siguiente, él antes de irse, el último año suyo, estuvimos los dos juntos. Vale. En ese momento éramos los porteros más jóvenes casi de Europa, ¿no? Teníamos los dos 18 años. Qué barbaridad, ¿eh? Él haciendo una gran temporada y bueno, yo intentando rascar minutos, pero yo también sabía que estaba en un gran momento y Claro. Quique apostaba mucho por él. Y bueno, estábamos los dos de la cantera y yo creo que bueno, era un motivo para estar feliz porque tener dos porteros de la cantera y tan jóvenes, pues era algo muy bonito, ¿no? Y el Sin Atlético duda. de Madrid siempre ha sido un club donde ha sacado siempre canteranos,
como ya estás viendo en este caso Coque, ¿no? Que es el capitán del Atlético de Madrid, un canterano y bueno, va a ser y es una leyenda ya Sin duda. del Atlético de Madrid. Tú te formas ya como para lo que después acabas siendo en la cantera del Atlético de Madrid. Tu debut, si no me equivoco, es con el debut con el primer equipo, estoy hablando, es 8 de mayo del 2010 contra el Sporting, que es cuando se lesiona Sergio Asenjo, aquella lesión de gravedad que tuvo. ¿Tú cómo vives ese momento de debut? Porque es que en los porteros es todo muy diferente, como eso, tú al final estás en el banquillo y lo más normal es que ese partido no lo juegues. No, pues a ver, pasan muchas cosas, ¿no? En esos momentos. Al final, justo coincide que llegábamos a la final de la Europa League con Atlético de Madrid. De Gea era el portero titular. Ese fin de semana le dan descanso para jugar el miércoles o el jueves la final de la Europa League. Y yo en ese momento estaba De Gea como primero, Asenjo como segundo portero y yo estaba como tercero en el filial, en el segundo equipo. Sí. Y bueno, entrenaba, jugaba con el filial y entrenaba de vez en cuando con el primer equipo. Cuando me necesitaban, pues subía. Y justo, bueno, en ese momento deciden que De Gea descanse, él sin convocar y bueno, yo en el banquillo y en el minuto 13 o 9 o 13 así, en un salto así sin más, a la caída Sergio se rompe la rodilla de gravedad y bueno, es el momento de debutar, pues imagínate, en ese momento me acuerdo yo, ¿Qué edad tenías? pues yo tenía 18 años, recién, no, 18, 17, Muy joven, 17, ¿eh? era mayo, sí, era mayo. Era en mayo y hasta los 18, hasta junio no cumplí los 18. Y la verdad es que, bueno, era un momento que se te pasan muchas cosas por la cabeza. Yo recuerdo, ¿no? Los recuerdos que yo tengo que estar cambiándome, ¿no? Rápido, porque al final piden el cambio. Y me acuerdo Reyes, que en paz descanse, decía, me miraba así, él era muy bromista, ¿no? Y me decía, estás cagado, estás blanco. Y sobre todo recuerdo el momento de correr hacia la portería. No estabas en el Molinón, que era un ambientazo. Claro. Es un estadio muy bonito y me recuerdo el camino, ese olor de césped y sobre todo me daba la sensación que estaba flotando, ¿no? Iba hacia la portería flotando, ¿no? Por el ambiente que había y todo. Y bueno, en ese momento, pues lo primero que haces en el momento que te pones los guantes es conectar y al final al partido y ya está, que al final es lo que hemos hecho toda la vida. Obviamente en otro ambiente, Sí, claro. que estoy acostumbrado, pero al final no termina de ser fútbol y bueno, ese partido me acuerdo que empatamos a 1, un partido sin más para mí, tampoco me metieron el gol a mí, pero tampoco tuvo un trabajo muy especial. Ellos creo que no sé si estaban salvados o necesitaban un punto para salvarse, creo que por ahí andaban, no me acuerdo ya exactamente la situación suya y nosotros pues prácticamente estábamos más enfocados en las finales, hubo muchas rotaciones y tal. Y bueno, un momento muy especial, lástima por la lesión de un compañero, Sí, obviamente, pero al final a veces las oportunidades llegan así claro. y bueno, ¿Quién era el entrenador? ¿Quique Sánchez Flores? en ese momento era Quique Sánchez Flores, sí. Tú por eso, te decía Reyes que estabas cagado, cuando saltas ya me dices que es ya otra cosa, es diferente, ya es desconectar y estar metido en el partido. ¿Tú tienes por eso esos pensamientos de miedo, de no aprovechar la oportunidad? Porque al final es una oportunidad, hay nervios y tensión, pero es un tren que a veces una mala actuación te puedes sentenciar entre comillas, al menos en ese club, para futuras oportunidades y más en una posición tan concreta y tan delicada como es la de portero y una buena actuación en ese caso, pues quizá te daba la oportunidad a todo lo contrario, ¿no? A tener más minutos de cara a próximos partidos. Bueno, al final eso va también dependiendo de la personalidad de cada uno, qué tienes metido en tu mente, cuáles son las expectativas que tienes tú internamente. Bueno, yo siempre soy una persona de disfrutar mucho el fútbol, ¿vale? Obviamente dentro de su responsabilidad, porque al final, bueno, en Atlético de Madrid así, yo la verdad es que me han cuidado mucho, eh, me han dado mucho valor desde pequeño, me han subido categorías que no me correspondían con más mayores,
en algunos momentos a lo mejor se me hizo un poquito grande el jugar, no sé, a lo mejor me acuerdo de cadete de segundo año, ya pasé al juvenil de tercer año, ya tenían 2, 3 años más que yo. Vale. A lo mejor no tienen esa madurez en ese momento que tal, pero al final son procesos que uno tiene que ir viviendo y madurando porque al final nosotros estamos en constante aprendizaje y de madurez. Entonces, pues bueno, en ese momento no me puse tampoco a pensar, si es verdad que ya una vez que acaba el partido, pues ves que ya estás en el foco, que ha llegado el momento de que has debutado en Primera División, pero bueno, también el cariño y como me cuidaba el club, ya prácticamente estábamos para dar el salto al primer equipo, te firman un contrato profesional, te dicen que el año que viene ya estás para el primer equipo. Entonces, bueno, te lo vas creyendo también internamente. Claro. Tu mente también se va preparando. Obviamente, luego, cuando estás en el verde, ya es la realidad. Y justo en el Atlético de Madrid, con compañeros con mucho nivel, con otros porteros como compañeros también que tienen tu nivel o pueden ser incluso mejores, y tú tienes que estar preparado pues, para todo ese tipo de situaciones y de vivencias. Y bueno, que al final eso es lo que te da el tiempo, la madurez y la mejora. Luego hablaremos de todos esos grandes compañeros que tienes en tu misma posición, pero te quería preguntar que siendo la posición de portero una posición tan concreta, si crees que en el caso de los porteros es más difícil dar ese salto de la cantera ya a un primer equipo, más que nada por la poca rotación que hay normalmente en porteros y también al ser una posición muy delicada, también muchas veces da la sensación, al menos desde fuera, que es difícil confiar de primeras en un chaval más jovencito para ponerlo en una posición tan importante. Bueno, en esa época, ¿no? En la época que en ese momento salimos a Primera División, sí es verdad que en esos momentos el Atlético de Madrid apostaba mucho por porteros de la casa. ¿Vale? Recuerdo desde Galán, Roberto Jiménez, David De Gea, yo. Y bueno, en ese momento creo que salieron muchos porteros de la cantera de Atlético de Madrid. Y bueno, el Pichu Cuellar también, perdona, que también estaba ahí. Y bueno, al final yo creo que son momentos del club, momentos de generaciones. Hay camadas que salen, muchos compañeros que han subido a la primera división y hay otras temporadas que no llegan tantos. Bueno, es que también yo creo que tiene que ver mucho las circunstancias, ¿no? También que se estén viviendo en ese momento Claro. el club. Por ejemplo, yo el Atlético de Madrid de esa época al de ahora no tiene nada que ver. Yo creo que ahora se ha convertido, antes era un club potente en la Liga Española y en Europa, pero yo creo que ahora ha dado un salto de estar compitiendo con los más grandes. Y tú ves la plantilla, bueno, de hecho el portero, en este caso Black, que llevará 11 o 12 años, que yo creo que ha jugado prácticamente el 95% de los partidos y ha dado muy pocas posibilidades a todos los porteros, porque mira que han pasado porteros como compañeros de él, han pasado unos cuantos desde que ha llegado y han jugado muy, muy poquito. Entonces, bueno, eso también tiene que ver mucho en los momentos. Claro. Pero bueno, por suerte en esa época, pues teníamos muchas más posibilidades que creo que ahora. Bueno, sí que te iba a contar una anécdota que se me ha venido a la cabeza, que fíjate lo que éramos en la cantera, mi hermano y yo, porque cuando era el primer año de juvenil cadetes, ya mi padre no podía llevarnos al Cerro del Espino y dijimos que nos ponían un coche o no podíamos ir a entrenar. Y todos nos pusieron un coche esos 3 años hasta que ya cumplimos los 18 y me acuerdo de Gea que vino, creo que fue en cadete. De Gea se estuvo 3 años, entre comillas, aprovechando, que nos llevamos muy bien con él, aprovechando nuestros coches. Él vivía en Illescas, venía de Illescas a Parla y él se estuvo 3 años viniendo con nosotros, pero porque por entonces los que más valorados estábamos en la cantera éramos nosotros. Luego él es verdad que pasó un par de años, ya empezó a destacar mucho, pero hasta juvenil. Él, ya te digo, se estuvo 2 o 3 años viniendo de Illescas a Parla y se venía con el coche que nos pusieron a mi hermano y a mí. Lo que te quiero decir que hay hasta entonces que sí éramos importantes hasta dentro de la cantera, porque no cualquiera le ponen un coche, ¿sabes? A tu hermano, que la temporada esa que a ti te dicen que de repetir en el juvenil a tu hermano, ¿qué le dicen? Él pasa del juvenil C al juvenil B y en el B él se sale y sube al tercera. Entonces estuvimos 2 años sin coincidir. Vale. Él era muy bueno,
Al final yo soy media punta y tal, pero él llegó a segunda B. Él llegó a segunda B, lo que pasa es que se partió la rodilla, estuvo 2 años, justo el primer año que le subieron, se partió la rodilla y no pudo volver más a jugar al fútbol, pero era un lateral derecho muy bueno también. Sí, Vale. sí. Eh, ¿Tú por qué crees que no te valoraron como tú creías? Porque al final, digamos, el Atlético de Madrid o cualquier equipo, si tiene un jugador que destaca, obviamente quiere hacerlo crecer, porque si no es tontería, es tirarte piedras sobre tu propio tejado. ¿Tú por qué crees entonces que no te valoraron como al menos tú pensabas? Bueno, yo lo creo, sinceramente, no porque pida nada del otro mundo, principalmente por eso, a la hora de subir, fue como eso, el año ese del juvenil A, bueno, antes económicamente también, porque lo que te digo, al ser de la cantera nunca te ofrecieron nada, siempre era cobrando lo mínimo, la ficha, ahora ojalá hubiese estado más avispado por entonces, con amenazar con irme o algo, sobre todo los primeros años, porque íbamos cobrando no más que la ficha. Y luego con eso, parecía que todos los años los que venían de fuera era como que te valoraban más que a ti. Viene un tal, luego enseguida en qué pasó, esos juveniles, ganaba como éramos del 90, venían 3 nigerianos que habían quedado segundos en el campeonato del mundo. Y era igual, como que dentro de la cantera venían ya cobrando mucho más. Me acuerdo que vinieron 3 nigerianos del 90 que habían quedado, no, habían ganado el Mundial a De Gea, a toda esta tropa del 90. Habían ganado el Mundial y vinieron 3 fichajes de tal. Y era como siempre demostrar, ellos enseguida venían cobrando un dineral y tú que habías estado partiéndote los cuernos ahí, dando la cara por el Atleti desde los 12 años contra el Madrid en los torneos, era como nada, como uno más. Eso sí que lo sentí. Y a la hora de subir los equipos también, porque al final venía alguien que no había demostrado nada y tenía muchas más facilidades del tercera, de segunda B o de juvenil A y sí. Y luego no eran a tanto como parecía. Estás ahora, Joel, jugando en Portugal, pero tú empiezas a jugar a fútbol en Getafe, te vas a la cantera del Atlético de Madrid, pero ¿cómo son tus inicios en el mundo del fútbol? Entiendo que tu primer equipo como tal no sería el Getafe, No, yo empecé ahí en Getafe, en Juan de la Cierva, ¿vale? En un ¿vale? equipo que se llamaba Manzanares, con 5 años. Empecé jugando con mi hermano y mis primos, que eran más mayores. Otro había que era un poquito más pequeño que yo y bueno, nos apuntó mis padres y era un club de ahí de barrio donde me acuerdo que había multideportes. Un fin de ¿Vale? semana jugábamos voleibol, otro fin de semana balonmano, otro día fútbol sala. Ay, qué bien, ¿no? Y Eso. bueno, y ahí empezamos, pues, sin más, hobby, porque hiciese deporte. A mi padre le gustaba mucho el fútbol, pues bueno, para que hiciesen sus hijos algo de deporte. Y ahí a nosotros sí es verdad que de pequeño nos gustaba mucho el fútbol, tanto a mi hermano como a mí. ¿Vale? Y nada, ahí empezamos. Luego sí es verdad que ya con 8 años nos tuvimos que ir a La Palma de Gran Canaria por trabajo por mi padre. Nos tuvimos que ir con él porque tenían que hacer un hospital ahí en La Palma ¿Vale? y tal, y nos llevó a toda la familia y estuve jugando ese año en el Mensajero, un equipo mítico de la isla de La Palma, de Gran Canaria, de La Palma, sorry, de las Islas Canarias, de La ¿Vale? Palma. Y nada, ya al regresar con 8 años, porque en esa época, hasta los 9 años creo que recuerdo yo, no se podía empezar en el Getafe a entrenar o a jugar. Y nada, ya a punto, una vez que regresamos ya a la península y aquí a Madrid, pues me apuntaron al Getafe y ahí empecé un poquito ya, pues eso, ya empecé un poquito más serio la cosa. Disputábamos, pues a veces había, me acuerdo, la selección de Getafe, te iban seleccionando, lo estabas haciendo bien. Pero bueno, en esa época yo no tenía muy claro ser portero. La verdad es que yo siempre he querido ser jugador. Eso te quería preguntar yo. Cuando tú empiezas a jugar de chiquitito, tanto en Madrid como luego cuando te apuntas al Getafe y tal, ¿ahí eras portero, eras jugador o eras un poco de todo? Que a veces también pasa eso en los niños, que un día juega de portero y el otro es el lateral derecho del No, equipo. la verdad es que yo realmente me gustaba ser portero porque la gente me lo decía, que eres mejor de portero, que tal, pero yo siempre he querido ser jugador. Y bueno, me acuerdo yo en esas épocas, bueno, de hecho en el Getafe, en esas categorías, las segundas partes las jugaba de jugador.
Vale. A alevines o benjamines, hubo una época que estaba jugando a la segunda parte de jugador. Me acuerdo una temporada que metí 7 goles. Pero ya llegamos a una categoría que fue Alevín ya de segundo año, que ya te enfrentabas contra el Rayo Vallecano, Atlético Madrid, ya era una categoría un poquito más seria y ya ahí ya no sé, digamos que no se podía o obviamente Es, hacer esas cosas. es el club tu entrenador en ese entonces que te dice, no, Joel, tú mejor vas a ser portero, que lo haces bien, o eres Bueno, tú un poco que dices, mejor me sí, quedo de ya, portero que se me da mejor. no, y ya vas viendo que los compañeros tienen mucho más nivel Vale. y se te va complicando, tiene otras características. Y bueno, ese año la verdad es que hicimos una gran temporada, de hecho ganamos la liga y fue pues ya con ese año que fueron ya con 11 12 años, al acabar la liga, pues ya fue cuando firmamos por el Atlético de Madrid con 12 años. ¿Se te daba bien ya desde pequeñito parar? Es decir, si todo el mundo te decía que tú mejor de portero, que se te da bien, supongo que ya destacabas de portero desde pequeño. Bueno, recuerdos tienes, buenos momentos tienes también en los torneos, cuando te han dado trofeos al mejor portero del torneo y tienes buenos momentos, pero si te soy sincero, comparando con los porteros ahora mismo jóvenes, ¿no? O pequeñitos, yo creo que ahora hay muchísimo más nivel que antiguamente. Yo no me recuerdo tan bueno de pequeño como son ahora con tan pequeños. Yo veo a los niños con 10 12 años, con un nivel impresionante, con una técnica, con, no sé, creo que son porteros muy completos para ser tan pequeños como éramos antiguamente. ¿Tú crees que los porteros estáis hechos de otra pasta? Eso que siempre se dice que para ser portero tienes que tener algo diferente, ya sea esa locura o ese falta de temor pues a lo que puede ser un pelotazo que le puede dar. Hay niños directamente que tú dices, no va a ser portero en la vida porque se le acerca la pelota y lo primero que hace Claro. es ponerse así. ¿Tú crees que estáis hechos de otra pasta o no? Hombre, sinceramente el que es portero yo creo que desde pequeño ya prácticamente se va a la portería. Vale. Eh, Al final es lo que dices, hay gente que no le gusta recibir un pelotazo, que no tiene la capacidad, ¿no? Tiene otras cosas, pero no recibir un pelotazo. Sí. Y bueno, se dice, ¿no? Que estamos locos. No, yo creo que no es eso, ¿eh? Yo creo que al final tenemos que tener esa personalidad porque tenemos una gran responsabilidad. Al final nosotros, cada acción puede ser un gol. Un error es un gol. Entonces, pues tenemos que tener una cierta concentración, una cierta personalidad, pues para llevar el trabajo nuestro hacia adelante. Soy pelotas.